Estimados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, estimados oyentes, les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde México. Y tengo el privilegio de ser portavoz de la reflexión del día de hoy, 20 de agosto de 2024. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos, bajo el eslogan, el ayudante que escribió un evangelio. El subtema, el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. El tema de hoy se titula Cosas que contaminan. Pero antes, les pido que me acompañen para que hagamos una pequeña oración. Bendito Señor, Padre eterno, Creador del cielo, de la tierra, dueño y sustentador de todas las cosas y de todo cuanto existe. Te damos gracias primeramente por la vida que nos concedes y por el privilegio, Padre eterno, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque nos permites disponer de este momento para buscar tu rostro, para buscarte, para aprender más de ti, bendito Señor. Pero no queremos hacerlo sin antes pedir tu dirección, primeramente con tu sierva, quien es portavoz de la reflexión de este día. Que sea, Señor, quien hable a través de mí, que me utilices, Padre eterno, para que cada palabra, Señor, pueda llegar a cada corazón, Padre eterno. Porque sabemos que no es palabra mía, soy instrumento en tus manos, bendito Señor. Y de la misma manera rogamos y ponemos en tus manos a todo hermano, a toda persona, Señor, a quien llegue este mensaje. Que seas tú quien hable a través de esta palabra, que sea, Señor, tu palabra tan deseada como el oro, como algo tan deseado más que los tesoros terrenales, Padre eterno. Que pueda penetrar hasta lo más profundo de cada corazón, de cada pensamiento, de cada mente, Señor, y que pueda transformar, Padre eterno, lo que sea necesario, porque tú nos conoces, bendito Padre. Sé con cada uno de nosotros, nos abandonamos en tus manos y ponemos todo esto bajo tu divina voluntad, en el nombre precioso, divino y santo del Hijo de tu amor, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, no por ser merecedores de ello. Amén. Como mencioné hace un momento, el tema de la reflexión es cosas que contaminan. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del verso 14 al verso 23. Y le voy a dar lectura y poco a poco vamos a ir analizando. Marcos 7, del verso 14 al verso 23. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro,
Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. La enseñanza vertida en este pasaje bíblico ha sido de las más asombrosas enseñanzas de Jesús. Sacudió en su tiempo y revolucionó la idea del hombre en cuanto al mal y hacer el mal, de lo que es el mal y la causa del mismo. No es lo mismo oír por oír. Hoy estamos rodeados de mucha información, de ruidos, sonidos. Incluso se dice que hay contaminación auditiva. Pero no es lo mismo oír que entender. Los discípulos oían lo que el maestro decía, y al escucharle hablar en parábolas estaban confundidos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo incluso les pregunta: ¿tampoco ustedes comprenden? Escuchar requiere comprensión. Va más allá del uso de nuestro sentido, que es el oído. Es un proceso en el que se requiere concentrar toda nuestra atención, incluso nuestra voluntad y el discernimiento. Pues bien, nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros hoy una verdad asombrosa. ¿Cuántos filósofos, cuántos críticos, pensadores han dedicado su vida para hablar sobre el bien y el mal? Va más allá de la moralidad, porque con palabras y explicaciones magistrales nos enseña que lo que el hombre come o bebe no es lo que contamina, sino lo que sale de su corazón. Y esto lo vemos en los primeros versículos del verso 14 al verso 18, porque dice que nuestro Señor Jesucristo llamó a toda la multitud y les dijo: óiganme y entiendan. Y en el verso 15 les dice: nada hay fuera del hombre que entre en él. No hay nada externo que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y en este versículo y en esta enseñanza se centra la reflexión del día de hoy. Continúa diciendo: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y vemos que los discípulos le preguntan: maestro, no entendemos, ¿puedes explicarnos? Le dicen. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: ¿ustedes no entienden que lo que entra en el hombre no les puede contaminar? Lo que entra, entra en el estómago y sale. Y les dice que lo que cada uno de nosotros comemos no entra a nuestro corazón, entra al aparato digestivo y pasa por el cuerpo. También se menciona en versículos paralelos, como es Mateo 15:20, que dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén.
Se menciona en estos versos, que como ya mencioné son paralelos, que los fariseos se escandalizaron de ver que no se lavaran las manos, pues el lavado de manos implicaba todo un rito y lo habían ya convertido en una regla que obligaba a lavarse las manos para evitar contaminar su comida e incluso ellos decían contaminarse a sí mismos. Por eso, la comida y bebida, o el comer con las manos sin lavar, o el hacer cualquier otra cosa exterior, no puede contaminar al hombre, no espiritualmente. Es importante aclarar que este pasaje bíblico no quiere decir que Jesús estaba descartando las leyes alimenticias, porque en el verso 19, si lo leemos aisladamente, dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. No quiere decir que estaba hablando comer literalmente de todo, y es importante no leer el verso de manera aislada. El contexto inmediato nos habla que se juntaron fariseos y escribas, y hemos leído también que los discípulos de Jesús comían pan con las manos inmundas, esto es sin lavarse, y los condenaban porque los fariseos y los escribas eran un grupo prominente de maestros religiosos en la época de Jesús, que hacían un gran énfasis en las tradiciones orales. Una de ellas, de esas tradiciones, incluía leyes de lavado ceremonial de manos, que los judíos debían supuestamente seguir de una forma meticulosa. Y siendo que estas regulaciones provenían de los hombres, no de Dios, Jesús no se las ordenó estrictamente a sus discípulos. Jesús resalta que los líderes judíos estaban tan enfocados en cumplir las tradiciones hechas por los hombres, pero estaban ignorando las leyes que Dios les había dado realmente. Su enfoque estaba totalmente sesgado. Esta vez, todo era en el contexto de las tradiciones del lavamiento de manos, no de las leyes de Dios acerca de cuáles carnes deberían comer las personas. Y mencionando esto, entonces recalcamos que no hay relación entre lo que comemos y la espiritualidad. Pero no significa que el comer en exceso, la falta de control, no sean malos, porque también los apetitos carnales y excesivos salen del corazón. Lo que es importante resaltar es que no hay virtud en ningún alimento o bebida, no en sí mismos. Más bien es lo que hacemos con las cosas, lo que nuestro corazón hace, lo que nos convierte en buenos o malos, espirituales o carnales. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y en 1 Corintios 8:8 dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En el verso 20 vemos que sigue diciendo que nuestro Señor Jesucristo les dijo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Notemos cuidadosamente lo que Jesús está diciendo. No son las cosas las que contaminan al hombre, es el corazón lo que contamina al hombre. El corazón del hombre está corrompido, por eso lo corrompe. Y en la Biblia, mis hermanos, estimados oyentes,
Se refiere al corazón en diferentes sentidos. Se refiere como un órgano del cuerpo, que sabemos que ahí es donde se emana la vida, que es carne en la sangre. Incluso pues todos tenemos el privilegio, ¿verdad?, de poner nuestra mano en nuestro pecho y sentir latir nuestro corazón, y sabemos que nuestro cuerpo es un sistema perfecto en el que todos los órganos, la sangre, actúan conjuntamente para poder seguir viviendo. Y esa es una concepción del corazón que también nos menciona en la Biblia, pero también es concebido como nuestro ser más íntimo, el centro de la vida, como nuestro verdadero carácter. En Mateo 15:18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y aquí dice que lo que nosotros decimos sale directamente de nuestro corazón, es decir, que el corazón determina lo que el hombre hace, ya sea su conducta buena o una conducta depravada. También en Mateo 13, verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Es decir, que en nuestro corazón está el origen del razonamiento del ser humano, está el origen de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. También en nuestro corazón podemos albergar las emociones del hombre, por mencionar algunas de ellas, como el gozo, el afecto, incluso los deseos. Tenemos por común decir a alguna persona que amamos: te amo con el corazón. También en el corazón se alberga ese ser espiritual del hombre, la conciencia, la voluntad, la fe, pero también del corazón puede surgir el mal. Y durante la reflexión quisiera que pusiéramos en mente un proceso del pecado. El pecado inicia en el corazón del ser humano, desde esa naturaleza humana. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso del pecado es cuando se desarrolla. ¿Y dónde se desarrolla? Se desarrolla en la mente. Son todos esos malos pensamientos que atacan el corazón del hombre, que están ahí y que nadie más puede ver, solo nuestro Dios, que Él conoce nuestros pensamientos. Pero también el final de este pecado se ve expresado en actos humanos. Actos humanos como el adulterio, la fornicación, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Entonces, mi estimado oyente, mi estimado hermano, quisiera que pensara en este proceso del pecado. Así como todos los procesos que tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, el proceso del pecado se inicia en el corazón del ser humano. Se desarrolla en la mente con los malos pensamientos
y se expresa en actos humanos. En Primera de Juan 5:17, la primera parte dice: toda maldad es pecado. Y en los siguientes versículos, el versículo 21 y el verso 22, nuestro Señor Jesucristo enumera estos pecados y dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. El proceso del que hablamos hace un momento. Inician en el corazón de los hombres, salen de los malos pensamientos, se desarrollan en los malos pensamientos y terminan en la expresión del pecado. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y vamos a hablar un poquito de estos pecados. El primero que está mencionando nuestro Señor Jesucristo son los pensamientos malos. Esos pensamientos, esas imaginaciones e ideas, e incluso conceptos malos, equivocados, malvados, inmorales, pensamientos que no son lo que deben ser, pensamientos que no son morales, que no son limpios y que no son puros, pensamientos que no son justos ni equitativos, que ni siquiera son edificantes, pensamientos que no son espirituales, sino todo lo contrario, pensamientos carnales. Y si bien es cierto es que si nosotros no mantenemos una conexión con nuestro Dios constante, una vida consagrada hacia Él, los pensamientos nos van a asaltar nuestra mente y nos vamos a descubrir pensando tantas cosas que hasta nosotros mismos nos asustamos y llegamos a pensar: Dios, qué tantas cosas estoy pensando. Hasta nos hace darnos cuenta y creer: ¿yo sería capaz de hacer algo así? Los pensamientos malos, mis hermanos, asustan. Y nos damos cuenta que esos pensamientos malos son un pecado contra todos los mandamientos. Recordemos en Génesis 6, verso 5, un versículo en donde dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y ese es el primer pecado que nuestro Señor Jesucristo enumera y dice: esto sí contamina, eso sí es un pecado. El segundo pecado dice y habla del adulterio, la infidelidad sexual hacia el cónyuge, esposo, hacia la esposa. Y también sabemos que implica mirar a una mujer o a un hombre con deseos deshonestos. No es necesario llegar al acto simplemente con mirar y desear el sexo opuesto, ya sea en personas, sea en revistas, en libros, en playas o en cualquier otro lugar es adulterio. Imaginar y desear en el corazón es lo mismo que realizar la acción. Incluso el séptimo mandamiento lo conocemos, que nos dice: no cometerás adulterio. Y también la palabra de Dios nos dice que
Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Otro fruto de la carne, otro pecado, es la fornicación. Es una palabra amplia que incluye a todas las formas y tipos de actos inmorales y sexuales. El sexo antes del matrimonio y el adulterio. Hoy día muchos jóvenes, muchos adolescentes, ya desde muy jóvenes empiezan una vida sexual y creen que ya no es parte de lo moderno el preservarse y guardarse hasta el matrimonio. El adulterio ya es visto con tanta normalidad. El sexo anormal y todo tipo de vicio sexual. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. Nos habla también de los homicidios. Los homicidios es matar, quitar la vida a otro. Y también está en el 6º mandamiento que dice: no matarás. Pero también sabemos que no necesitamos tomar un arma para matar a alguien. Espiritualmente también podemos matar a alguien. Con la lengua, con esas palabras hirientes, con esas palabras que lastiman y que se quedan hasta todavía lastimando más que una agresión física. Y no es que la agresión física sea mejor, pero muchas veces también lastimamos con la lengua, lastimamos con la boca, y esa también es otra manera de matar. Otro pecado que surge del corazón y que sí contamina al hombre, dice, es el hurtar, el robar, el tomar equivocadamente de otra persona, ya sea legal o ilegalmente, porque hoy en día muchas cosas se justifican y se ven como normal, ¿verdad? Es como a veces hasta parte del trabajo, que tomas algo y te lo llevas a casa, algo que no te corresponde y que no es visto como malo, o que es necesario el soborno para encajar en algún trabajo. También está dentro de los mandamientos que nos dice: no hurtarás. En Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y qué hermoso, porque en este verso se dice: el que robe, no robe más. Trabaje para que tenga que compartir. Y qué bendición tan grande es poder compartir algo del fruto del trabajo que Dios permite. Otra expresión del acto humano es la avaricia. Y esta es codiciar cada vez más y más, tener un apetito fatal por algo, amar las posesiones, anhelar y buscar algo. Es anhelar y tener y complacerse
de tener poder y fama. La codicia nunca tiene límites. Quiere poseer a efectos de gastar en placeres y lujos. La avaricia es un deseo insaciable, un anhelo de la carne que no puede ser satisfecho. Es un intenso apetito de ganancias, una pasión por el placer que pueden dar las cosas. Es un deseo y un anhelo tan profundos que la persona halla su felicidad en las cosas y no en Dios. Y esto también es idolatría. Y también es mencionada en los mandamientos, donde nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y también en Lucas 12:15 nos dice que nos guardemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y qué impresionante es leer esta sabiduría, porque dice que nos guardemos de toda avaricia. Y curiosamente, conforme pasa el tiempo y vamos creciendo espiritualmente, nos vamos dando cuenta de esta verdad, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tengamos. Otra expresión del pecado son las maldades. Ser depravado, activamente malo, hacer daño, causar problemas y daño a otras personas, ser malicioso, ser peligroso y ser destructivo. Hay mucha gente mala en la tierra, mucha gente que odia, que tiene mala voluntad. Y tristemente es una maldad activa, un deseo que sale del corazón de hacer daño y de corromper a la gente. Y muchos de nosotros conocemos a personas así. A veces tristemente tenemos compañeros de trabajo, vecinos que pareciera que se regocijan en hacer maldad. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo dice que todo esto sale del corazón. El siguiente enumerado es el engaño. Es cuando se casa con un cebo, se enreda, se miente, se es astuto y se es engañoso, para desviar o dar una impresión falsa con palabras, porque hay personas tan hábiles para engañar que hasta con una sonrisa a la otra persona son capaces de engañar y de embaucar, o incluso de influenciar. Y es tan impresionante porque a veces uno dice: es que no me obligó a hacerlo, yo lo hice por mi propia voluntad, pero es que él me lo dijo y no era bueno. Pues es ese tipo de personas que disimulan o que tuercen la verdad para salirse con la suya. Hay muchas personas que hacen tanto engaño para obtener lo que quieren. Nuestro Señor dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y ese es un proverbio que está en Proverbios 12:22. Otro pecado aquí mencionado es la lascivia. Es una característica principal de la conducta y es la desvergonzada y abierta indecencia. Significa tener pensamientos y conductas totalmente malos,
dar lugar a deseos brutos y carnales, a una disposición para cualquier placer. Es el hombre que no conoce restricciones. Es la persona que ha pecado tanto, tanto, que ya no le importa lo que la gente pueda decir o pueda pensar. Es algo mucho más repugnante que simplemente hacer el mal. La persona que se comporta mal generalmente trata de ocultarlo, pero a la persona lasciva no le importa quién conoce sus excesos o vergüenzas. Tiene deseos, entonces procura conseguir lo que quiere para gratificarse. Porque ya la decencia y la opinión de otras personas ya no importa. Al principio, cuando se comienza a pecar, la opinión de otros importa. Y se hizo como en secreto. Pero con el tiempo el pecado llegó a ser lo principal de él, y entonces llega un momento en el que ya no importa quién lo ve o quién lo sabe. Los hombres llegan a ser esclavos de cosas tales como pasiones desenfrenadas, impudicia, licencias, excesos, desvergüenza, palabras inmundas, movimientos corporales indecentes, carnalidad, inmoralidad sexual. En Efesios 4:19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Y es cuando ya se pierde la sensibilidad, cuando ya ni siquiera se nota la maldad y ya no importa lo que el otro diga, lo que los otros digan. También nos habla de la envidia. Y la envidia sabemos que es desear lo que uno no debe. Cuando codicias, cuando anhelas y deseas incluso con la mirada. Usar la vista de modo malo. Satisfacer los anhelos y los deseos mirando. La palabra de Dios dice que el ojo es como una lámpara. Que cuando nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero cuando nuestro ojo no es bueno, nuestro cuerpo está en tinieblas. También nos habla de el maldecir, que es blasfemar, el insultar, hablar mal de Dios o hablar mal del prójimo. La soberbia también, que es una exaltación propia, cuando una persona presume, cuando es arrogante, altiva, que se considera superior a otros, que incluso mira con desprecio a otros, con menosprecio, con desdén, que eleva su cabeza encima de los otros. Y también esa soberbia puede estar oculta en el corazón. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Y la última aquí mencionada es la insensatez. Es cuando no se tiene sensibilidad, cuando no hay un sentido moral, cuando se es indiscreto, desatinado. En la Biblia mucho se mencionan los proverbios del hombre que actúa neciamente, tanto en su deber y en lo moral, como en su conducta e incluso en su pensamiento. En el verso 23, ya para culminar la reflexión de hoy, dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema del mal es el interior, no el exterior. Es de adentro, no es de afuera. El mal proviene del corazón del hombre, no de su cuerpo.
Basta que miremos las noticias para que podamos comprender cuánta maldad hay en el ser humano. Porque el corazón del hombre es un problema. Es del corazón de donde provienen todas estas cosas. Pero si bien es cierto, el hombre sabe hacer todo mejor. Tiene la inteligencia para impedir tanto el mal en su vida y en su hogar, en su comunidad, en su ciudad e incluso en el mundo. Pero sencillamente por él solo no puede controlar su corazón. Lo que es necesario es un hombre nuevo. Un hombre nuevo, así como lo menciona nuestro Señor Jesucristo, que es nacer de nuevo. Y de alguna manera es preciso que el corazón del hombre nazca de nuevo. La palabra de Dios dice en Efesios 4, verso 23 y verso 24, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es capaz de transformar ese antiguo hombre en un nuevo hombre. Él puede transformar nuestro corazón. Recordemos al inicio que vimos el proceso del pecado, que es que del corazón surgen los malos pensamientos y se expresan en actos humanos. Nuestro Señor puede transformar ese corazón de piedra, lo puede transformar en un corazón de sangre, nos puede transformar en hombres nuevos, en hombres que podamos ser dignos hijos representantes de Él. Y esta es la reflexión del día de hoy, mi estimado hermano, mi estimado oyente. Deseo que la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, y que la palabra hoy vertida pueda ser de reflexión para nuestras vidas. Tengamos la certeza de que Dios tiene el control por sobre todas las cosas, y que no hay pensamiento y no hay maldad ni pecado que pueda superar el poder de Dios. Que si nosotros nos entregamos a Él, que si le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro corazón, Él es capaz de transformarlo. Y quisiera terminar con una cita bíblica que está en Apocalipsis 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El Señor está tocando a la puerta de nuestros corazones, nos está llamando, y si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará y morará en cada uno de nuestros pensamientos y por ende en cada una de nuestras acciones. Que el Señor les bendiga. Paz a vos.